Hola a todos, bienvenidos. El webinar empezará en unos segundos. Si queréis ir confirmándome en las preguntas que oís y veis bien, pues os lo agradecería. Vale, sí, Miguel Ángel Bravo ya me ha dicho que sí, que oye y ve bien. Pues nada, muchas gracias Miguel Ángel, Fernando. Perfecto. Pues vamos a empezar ya con puntualidad británica. Son las 7 y empezamos, ¿vale? Empezamos como siempre, bueno, pues dándoos la bienvenida a todos a este webinar. Gracias por asistir, gracias por estar ahí. Nos alegra, como siempre, saludaros a todos, a nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid y a nuestros capítulos aliados en Latinoamérica, de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz, Asunción, Venezuela y Guatemala. Y, por supuesto, saludamos también al resto de capítulos invitados a esta ponencia y a todos los que nos estéis escuchando desde cualquier parte del mundo. Os agradecemos vuestro interés y vuestra asistencia. Como siempre, comienzo presentándome. Soy Jesús Vázquez, presidente del capítulo de Madrid, y junto con nuestro equipo de webinars formado por Rafa Pagán, José Barato, Ninfa Muñoz, Eva Vecino y Ángeles Gómez, tenemos el placer de presentaros esta interesante ponencia, en la que participa Antonio Ortega Rodríguez como ponente. La ponencia lleva por título Dirigir proyectos sin conocer el servicio y o producto, error. Comenzamos dando las gracias al ponente por el tema que nos va a presentar. Gracias, Antonio. Vale, gracias. Y a modo de introducción y en palabras del ponente, os comento que bueno, hoy en día nos encontramos con diversas situaciones que nos hacen pensar en un proyecto. Por ejemplo, la compra de un nuevo smartphone, adquirir un nuevo vehículo, contratar un seguro. ¿Qué de importante es saber para el comercial y o técnico qué ofrece el producto o servicio? En la dirección de proyectos pasa lo mismo. Un buen director de proyectos, aplicando una buena metodología en el proyecto que dirige, necesita tener amplios conocimientos del objetivo final del mismo. En esta ponencia, el objetivo de la misma es contar a través de experiencias vividas en el ámbito de la consultoría de software casos reales de dirección de proyectos, sin el conocimiento técnico del producto y el servicio final. Respecto al ponente, Antonio Ortega Rodríguez es un apasionado de las nuevas metodologías, tiene más de 10 años de experiencia en el sector de consultoría de software y desde el año 2008 está trabajando en una empresa de desarrollo de software a los inicios como consultor formador de aplicaciones, participando en todas las fases del proyecto, y de ahí nació su pasión por la dirección de proyectos, a llevar todo el peso de grandes proyectos. En la actualidad, su rol es el de Project Manager de las grandes cuentas de la compañía. Tiene varias certificaciones en ITIL y PDP y ha compaginado durante varios años diversos proyectos para Telefónica de España, entre ellos asegurar cumplimientos de SLA e incidencias, cambios de todas las aplicaciones de las plataformas móviles de Telefónica Móviles España y la monitorización de sistemas dentro del Centro de Emergencias Madrid 112. Como siempre, antes de comenzar la ponencia, quiero comentaros que la existencia de este webinar supone la obtención de una PDU. El reporte de dicha PDU deberá ser gestionado bajo la responsabilidad de cada participante. Os llegará un correo con el código para su reporte y las instrucciones necesarias para ello. Os recuerdo, como siempre, que podéis ir dejando vuestras preguntas en esta plataforma para que el ponente las responda al final de la presentación. En breve tendréis también disponible la grabación de este webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la web del capítulo. Y ahora, sin detenernos más, vamos a dar paso a Antonio, a quien cedo la palabra. Un placer saludarte y escucharte. Puedes comenzar cuando quieras, Antonio. Gracias. Vale, pues nada, muchas gracias Jesús por aceptar mi
mi proposición de hacer esta ponencia y, bueno, al capítulo de Madrid también. Y, bueno, como ha contado Jesús, bueno, ha hecho la presentación ya mía, bueno, pues un poco la webinar de hoy va a tratar de experiencias, casos reales, que esto sobre todo es una cosa que a mí desde los inicios, la parte de proyectos, cuando hace ya más de 10 años, empecé a gestionarlos y cuando ya, sobre todo en los cursos de preparación de la certificación PMP, pues bueno, existía era un curso presencial y la verdad es que los profesores que tenía era una pasada, eran maravillosos y bueno, siempre una de las cosas que más me llamó la atención y que bueno, sobre todo con el paso de los años y lo estoy viviendo a día de hoy, que de importante es conocer el proyecto, o sea, en este caso el producto o servicio que vas a realizar en el proyecto que se gestiona, que de importante es conocerlo. O sea, era siempre una de las cosas, una de las preguntas, una de las discusiones que se tenía con el profesor y con los demás compañeros, si es necesario tener experiencia previa para gestionar el proyecto o no. O sea, es una de las preguntas que siempre surgía y, bueno, había de todo, o sea, variado. O sea, unos decían que sí, que había que tener mucha experiencia, otros decían que no, que siendo gestor de proyectos, director de proyectos no es necesario, porque tú te vas a encargar de la gestión y no vas a tocar nada de la parte técnica. Otro que tienes que conocer por lo menos el área de lo que estás implementando, del proyecto que vas a liderar. Pues bueno, siempre había esas disputas. Y bueno, siempre lo que es en la guía, en el PMBOK, siempre, bueno, un poco de lo que te habla, que es un poco de las slides siguientes que voy a presentar, pues es un poco qué es lo que te impone o qué es lo que te dice, que te guía para ser un buen director de proyectos. Aquí, bueno, siempre es importante, pues, bueno, como me pasaba en los cursos de preparación de capacitación, pues lo que estudiábamos y lo que nos exponía el profesor, pues bueno, siempre, bueno, tienes que adquirir conocimientos en el área de dirección de proyectos para ser project manager. O sea, vamos, ya para llegar a ser project manager ya tienes que venir ya preparado con la experiencia previa de que has gestionado proyectos, vamos, la certificación te lo exige. O sea, las horas, los proyectos en los que has participado, ya de momento tienes que tener esa experiencia previa para prepararte, para ser ese buen project manager. O sea, también, como sabemos todos los que estamos aquí en el ámbito de dirección de proyectos, bueno, pues siempre están las fases de que vamos a gestionar en el proyecto. O sea, todos los procesos de inicio, planificación, ejecución, monitorización, control y cierre. Eso, vamos, sin eso, pues mal vamos para gestionar un proyecto. Al igual que ya empezamos ya un poco, ya viene un poco lo que es la parte de compaginar las habilidades generales de la materia de gestión con las habilidades específicas del área a las que te vas a dedicar en el proyecto que gestionas. O sea, aquí ya un poco ya empezamos ya a mezclar o a introducir, decir, vale, tienes que tener muy buenas habilidades para gestionar, pero las tienes que enfocar al área del proyecto que vas a liderar, lógicamente. O sea, eso está claro. O sea, esto lo sabemos todos. O sea, si diriges un proyecto de ingeniería software, que es un poco también de lo que os voy a hablar en esta ponencia, pues bueno, pues tendrás que estar un poco metido lo que es en la parte de software. Si hablamos de construcción, pues lo mismo, tendrás que tener un poco la habilidad, lógicamente, eso siempre hay que tenerlo, pero algo de conocimiento, digo yo. Y bueno, pues de ahí un poco empezando esta ponencia o ya haciendo esta introducción, un poco pues de lo que vamos a hablar es de ese tema, de lo que es importante de conocer, lo importante que es conocer el producto o servicio. O sea, por lo menos desde mi punto de vista, o sea, y bueno, de ahí venía un poco pues realizar hoy esta ponencia. Vale, pues seguimos con esta slide, bueno, pues en lo que estamos hablando, del tema de la habilidad, las habilidades que un buen jefe de proyectos tiene que tener para llevar a cabo el proyecto a gestionar, ¿no? Lo que es el conocimiento, las habilidades, las herramientas y técnicas, vale, esto
como vuelvo a decir, como sabemos todos, es la base, o sea, la base de un buen project manager. Tienes que tener ese conocimiento de gestión, esa habilidad para lidiar pues, con todos los riesgos, problemas que te puedes encontrar en el camino en un proyecto, utilizar esas herramientas y técnicas para llevarlo a cabo. La buena planificación, la buena gestión, la buena comunicación, etc, etc. O sea, aquí es un tema que vamos, habilidades 100%, o sea, ese tema de gestión, o sea, es la base. Y volviendo al conocimiento técnico, ya vamos, volviendo lo que es el tema que tratamos hoy, pues lo que es importante vamos, bajo mi punto de vista, siempre insisto, porque bueno, esto es un tema que en todas las conversaciones que he tenido con colegas del sector, con profesores que he seguido manteniendo el contacto por todo, un poco ya pues la amistad que nos ha unido a nivel de ya no solamente de haber participado en el curso, sino bueno, pues la ayuda que nos han proporcionado, en este caso, bueno, han proporcionado a mí de oportunidades laborales y de problemas y dudas que les he ido trasladando, pues bueno, siempre hablamos de este tema, de lo importante que es conocer el sector. O sea, yo tengo un profesor, un buen amigo con el que charlo de vez en cuando y los dos no llegamos a un punto de unión, pero él es más del tema de lo importante que es ser un buen project manager sin tener experiencia y yo soy un poco más del lado opuesto. O sea, yo soy más de tener experiencia a ver, no tienes que ser, para implementar proyectos de software, no tienes que ser el programador, pero algo tienes que conocer. O sea, yo soy un poco de la base de que para poder liderar o para poder gestionar esa parte del proyecto, algo hay que tener, aparte de las habilidades, pues, por supuesto, la parte de conocimiento técnico para poder trabajarlo. Entonces, volviendo un poco a lo que, bueno, siguiendo la slide, o sea, importante, pues si no tenemos los conocimientos en el área de dirección de proyectos, mal vamos, o sea, nos caemos de la escalera. Ahí toda es una base importante para seguir adelante con la gestión del proyecto y llevarlo vamos, al cierre y que sea todo un éxito. Importante lo del dejar de lado lo importante que es contar con los conocimientos técnicos del área. Vuelvo a insistir, o sea, esto es, para mí, es una de las claves del éxito. O sea, si nos metemos a dirigir proyectos de software, que por lo menos conozcamos, no, ya me voy, sobre todo, aquí voy a hablar un poco ya de la experiencia vivida, sobre todo en mi día a día, o sea, la empresa para la que trabajo, nosotros tenemos varias líneas de software en las cuales yo estoy especializado en una, porque de ahí, vamos, yo en la compañía entré como consultor, trabajé desde el inicio, trabajado varias versiones con ese programa, los he implementado, he formado, he documentado, o sea, tengo conocimiento amplio, puedo decir, de ese software, lo conozco de arriba abajo, a todo el funcionamiento, cómo funciona y las cosas que se le pueden pedir y las cosas que no se le pueden pedir. Y luego tenemos otra línea de software, al final es lo mismo, a nivel de funcional, o sea, es el mismo sector, o sea, no cambia nuestro ámbito, pero es algo, entre comillas, más desconocido para mí porque no lo he trabajado en el día a día. Como os comento aquí, yo, vamos, hace más de 10 años que en la compañía en la que estoy empecé la parte de consultoría y empecé pues implementando esta aplicación, este software, pero tenemos otra línea de producto en la cual esporádicamente he participado, o sea, la conozco, o sea, conozco lo que hace, conozco la base, pero la parte técnica de cómo se puede hacer una cosa u otra, podría decir que no es mi fuerte. Y aquí viene un poco del tema de
Es decir, ¿qué importante es el conocer el producto? O sea, como decía Jesús en la presentación, en la introducción, de cuando vas a comprar algo, qué importante es que el que te lo va a vender te explique o conozca el producto. O sea, aquí yo en la parte de, vamos, me gusta compararlo con un proyecto de software, porque qué de importante es. O sea, yo es una experiencia vivida. Yo he liderado proyectos de las dos ramas, o sea, y se han implementado y vamos, han llegado a su cierre y ha salido todo, ha salido adelante. Pero en mi caso me ha costado más liderar ese tipo de proyectos, no por el no conocer la herramienta, sino por sobre todo el tema de, de lo que es la parte técnica en reuniones, cuando, bueno, siempre, vamos, lo importante, también es muy importante en la parte de proyectos, contar con un buen equipo, un buen juicio de expertos, bueno, un equipo de expertos que son los que realmente tienen que tomar ese tipo de decisiones. Pues en el caso de la línea de producto que yo llevo, o sea, el project manager no está para eso, para tomar esas decisiones, pero sí, teniendo esa parte del conocimiento, pues es un plus añadido que yo considero importante en la gestión de proyectos, que te ayudan a llevar el proyecto más tranquilo, no tan rígido, más asentado, o sea, llamémoslo así. O sea, en mi caso, o sea, es un tema de llevar un proyecto en el que tú conoces un software, que en el caso mío lo he trabajado desde los inicios, se ha implementado, lo he implementado, he formado, o sea, sobre todo el tema de formación, sobre todo tratar ya con cliente en esa parte, pues ayuda. Pues luego a la hora de liderar ese proyecto, esa parte considero que es clave, vital, o sea, lo considero muy importante. Y no me voy al tema de que había comentado, de no hace falta ser el programador, no hace falta ser, vamos, el arquitecto de software, el analista, el director de producto para que tengas que liderar ese proyecto. O sea, al revés. O sea, en mi caso, de hecho, además, en mi experiencia, la parte de pasar a la parte, vamos, la parte de mía, de ya evolucionar a la gestión de proyectos, en mi compañía, bueno, ya me exigían de que ya dejara de tocar la parte técnica a nivel de hacer esas formaciones, de hacer esas configuraciones y, lógicamente, para que todo salga bien, he considerado que hay que hacerlo. Tienes que centrarte en la gestión, en gestionar, una buena base de proyecto, un buen análisis de riesgos, en tener todo medido. O sea, aquí en PMP, o sea, es todo planificado, o metodología tradicional tiene que ser todo medido y todo en orden. No quita que siempre hay cambios. O sea, para eso está el seguimiento el seguimiento de cambios, control de cambios, para poder hacer ese cambio y que el proyecto continúe, siga su curso. Pero bueno, sin extenderme más en esta slide, un poco ya adentrados en esta presentación, pues yo quiero contar esa parte de lo importante que es. O sea, lo importante. Ahora en las siguientes slides veremos un poco dónde se encuentran los errores, cómo paliarlos y demás. Y bueno, insisto, o sea, no hay que ser aquí el desarrollador del producto. O sea, tú, en nuestro caso de gestión de proyectos, tienes que ser el que lo gestione todo. Pero la base, conocer el servicio o producto, ayuda. La considero, en mi caso, ayuda. El no conocerlo, o sea, ¿cómo ayuda? O sea, ahora lo veremos en las siguientes slides, porque el no conocerlo tampoco es un error. O sea, aquí en gestión de proyectos, en Project Management, lo que se trata es de gestionar el proyecto, liderar el proyecto como Project Manager, contar con un buen equipo, contar con tu juicio de expertos, contar con todas las herramientas, contar con la organización, con la PMO, etcétera, etcétera. Pero el conocer lo que es la parte funcional, o sea, ya no entrando al detalle técnico, la parte funcional ayuda. Y con esto quiero decir, lo que os decía, no yo en mi caso, pues varias líneas de producto, lidero proyectos de todas las líneas, pero hay una línea, en este caso que es la que conozco, bueno, pues esa es una línea
que además, bueno, también facilita con los juicios de expertos, o sea, con las personas de tu equipo, pues un poco dialogar más, decidir, poner en común. En cambio, en otra línea, pues bueno, ahí es el juicio de expertos el que manda. Pero sin conocerlo, pues es donde yo un poco hablo en esta ponencia o he puesto el tema de error. O sea, Vale, pues en las siguientes slides lo vamos a ver. Y ya como último punto, en esta slide, en esta diapositiva, pues un poco a lo que voy, que estos son un poco de los temas que siempre hemos discutido en los cursos, en las reuniones que he tenido con capacitadores de PMP, pues el profesional que su carrera está construida sobre el sector de las tecnologías de la información, pues lo normal o lo que trate de dirigir sean proyectos de ese ámbito. O sea, y entonces de lo que también se trata es estar actualizado en todas las nuevas tecnologías que van saliendo al mercado. O sea, ya no solo la parte de gestión de proyectos, sino lo que es la parte tecnológica, para conocer más al detalle o poder un poco participar más en esas reuniones de expertos, las tormentas de ideas, etcétera, poder tener esa parte. Ya un poco así hablando a nivel de lo que nos encontramos en el día a día, sobre todo un poco ya yéndome a ofertas de trabajo, también puede ser una no mala costumbre, sino aquí, sobre todo en España, que es donde bueno, estamos ubicados, aquí se exige, vamos, yo me he encontrado ofertas de empleo, bueno, pues siempre estás mirando el mercado, te interesa estar actualizado en el día a día. Y aquí en España me encuentro, vamos, que en todas las ofertas de Project Manager te piden experiencia. En cambio, te vas a ofertas internacionales, de hecho he tenido ofertas internacionales, ahí la experiencia era la gestión de proyectos. No interesaba lo que estabas realizando, o sea, en la parte que estabas especializado. Lógicamente, buscaban a alguien del sector, que es un poco también a lo que voy. O sea, no, si estás especializado en software, pues ir a la construcción, pues bueno, te puede dificultar, al final la base es la gestión, pero es eso, en internacional, ofertas internacionales me he encontrado y de hecho a mí me han ofrecido cosas ya fuera de lo que es de mi rama de tecnológica, de TI. O sea, irme a otro tipo de gestión de proyectos. Así que eso es un tema, la verdad es que este tema me gusta y bueno, por eso, como decía al inicio, que hablé con Jesús hace tiempo para hacer esta ponencia, pues era un tema interesante, o sea, un tema de discusión de este tema, de si es necesaria la experiencia o no. Vale, continuando, pues aquí ya pasamos a lo que os comentaba anteriormente. O sea, el error. O sea, llevar un proyecto que no conoces, que te cuesta, que dices, esto qué complicado es. O sea, no. Vale, voy a tirar de guía, voy a tirar de experiencia, de lecciones aprendidas y bueno, vamos a sacarlo adelante. Pero, ¿dónde está el error? O sea, en las habilidades. Bueno, yo llevo ya muchos años gestionando, o sea, no me planteo. Hay alguna reflexión interna, es decir, llevo muchos años implementando proyectos. O sea, yo creo que habilidades y bueno, los proyectos que he implementado considero que son un éxito y bueno, ya está, el cliente nos lo ha comentado, el sponsor nos ha dicho todo esto es una maravilla. O sea, vale, pues las habilidades, ¿dónde está el error? Conocimientos. Pienso, bueno, yo creo que estoy preparado, creo que aplico todas las técnicas, creo que he seguido el proyecto, bueno, pues hubo un problema, pero salió adelante. Vale, que hago esa reflexión interna, es decir, ¿dónde está el error? O sea, de lo que yo estoy implementando que no conozco, bueno, perdón, más que implementar, gestionando, ¿dónde está el error? Vale, hago otra reflexión y digo, la organización. Bueno, pues aquí ya es donde me surgen ya más dudas. Decir, vale, yo creo que las habilidades las tengo, que el conocimiento lo tengo, la organización. Vale, bueno, yo puedo decir, yo estoy cómodo con mi organización,
Pero bueno, vamos a ver. Vale, pues aquí es donde me quiero un poco ir o ya enfocar del tema. Bueno, pues aquí ya hago esa reflexión de la organización y digo, vale, yo esto es un tema también que trato también con colegas del sector de cómo dirigen ellos los proyectos, cómo se encuentran, herramientas le da la organización y vale, y esto, decir, vale, pues ya empezamos un poco a decir, vale, es funcional, cómo trabajamos, somos funcionales, tenemos montado como matricial, lo tenemos muy enfocado a proyectos. Vale, pues aquí empieza un poco esa reflexión, decir, vale, empezamos con el tema del error. O sea, yo esto es un tema que me he encontrado en varias empresas y digo, vale, no es que los proyectos salen adelante, o sea, al final, vamos, el objetivo, el éxito es que todo salga, mejor o peor, pero bueno, siempre importante es que el proyecto nunca se cancele, que te lo tiren para atrás, que haya una desviación enorme de presupuesto, pero el tema este funcional, pues yo le hago mucho hincapié. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, bajo mi punto de vista, el tema de lidiar con empresas funcionales, que era sobre todo hace ya un montón de años, cuando empecé a estudiar el tema de proyectos, pues bueno, siempre que lo hacíamos, pues todos nos mirábamos. Bueno, iba con compañeros de mi empresa también a esos cursos de capacitación con algún amigo y nos mirábamos. Es decir, vale, ¿cómo en tu empresa cómo es? ¿Cómo son los departamentos? ¿Cómo es transversal? ¿Puedes dialogar? ¿Qué tal es el jefe de? ¿Qué tal es esta persona? Pues el tema, ya empezamos con este tema, pues con la parte funcional yo considero que es uno de los lastres donde te puedes encontrar esa dificultad para llevar a cabo un proyecto en el cual no tengas esa experiencia en el servicio o producto que estás gestionando. O sea, el tema de una empresa funcional, pues yo considero que cuesta mucho. O sea, ¿y por qué cuesta mucho? O sea, no se trata empresas proyectizadas, un poco también sobre la teoría. O sea, yo en mi experiencia me he encontrado poco. Al final lo que se tira es un balanceo matricial. O sea, nos quitamos del modelo de una empresa funcional con jefes a una empresa más un poco, siempre está el director, pero hay un poco esa comunicación y, bueno, sobre todo en nuestra compañía lo exigimos. O sea, que haya una comunicación interdepartamental. O sea, eso es clave. Si al final no hacemos esa comunicación interdepartamental, el proyecto, vamos, no irá bien. O sea, está claro. Porque te vas a encontrar con muchos impedimentos, muchas piedras en el camino que te van a restar. Entonces yo considero esa parte donde ya empezamos a hablar del error. O sea, aquí ya más que error se trataría de una lección aprendida a mejorar. Y ese tema funcional, yo en mi caso, si lo vives, cuesta un montón. ¿El por qué? Vamos, experiencia, puedo contar casos de, bueno, proyectos. Una vez surgió un proyecto para una multinacional grande aquí en España, una empresa grande, de las más grandes que hay, y bueno, pues era un proyecto, bueno, era un muy buen proyecto. ¿Qué surgía? Pues aquí para hacer ese análisis inicial o hacer ya ese scope, esa lista de requisitos, pues había que tirar mucho de todos los departamentos. O sea, no solamente en mi rama, que es la parte software, había que, pues, partes administrativas, partes de nuevos desarrollos, partes de componentes que hay que solicitar si los vamos a tener en plazo. Había un montón de variantes, de factores que hacían que el modelo funcional no iba a funcionar. O sea, aquí un modelo funcional, o sea, aquí moría. Teníamos que ir a un modelo de empresa, de organización, para sacarlo adelante tirando a matricial o proyectizado.
Ese tema es donde estaba la clave, o sea, donde estaba la clave de ese proyecto. Y entonces lidiar con mucha presión, al final ya empiezas el proyecto con mucha presión, o lo empiezas o ni siquiera lo llegas a empezar. Ha sucedido, puede llegar a suceder, no lo llegas a empezar porque ves que no va a salir. No va a salir, entonces lo tienes que descartar e irte a otro tipo de proyecto, buscar otra cosa. O esto, vamos, para mí esto fue una lección aprendida para decir, bueno, ¿para qué vamos a arriesgar si al final, si esto lo tiramos para adelante, vamos a tener ese error de organización funcional para sacarlo? O sea, si hay impedimentos en la comunicación, impedimentos en los suministros o incertidumbre, que es justo esta slide que voy a comentar, pues ahí es donde tenemos ya la clave. O sea, ya juntamos el no conocer el servicio o producto con el tema de decir, vale, ¿y si la organización ya no solamente es esto? ¿Y si la organización en la que me estoy centrando, en la que estoy gestionando mi proyecto, no está preparada para ello? Pues aquí es donde está un tema de los problemas que yo considero a nivel proyecto muy importante antes de enfrentarte a él, antes de empezarlo, analizar ese tema. Es muy importante. Y esto que os he comentado, pues bueno, es una experiencia vivida, es una lección aprendida en la cual, pues bueno, pues aquí un poco, pues la lección aprendida fue, bueno, unos de los impedimentos que se pusieron de requisitos del cliente, te pedían funcionalidades que no estaban implementadas, había que valorarlas y, bueno, pues ahí hubo el tema funcional, ahí me voy sobre todo al tema funcional, porque en tema proyectos está claro, tienes que hablar con todo el equipo. El equipo somos todos. Y en el tema, pues si vas a trabajar con tu equipo de desarrollo, tendrás que comentarlo con tu equipo de desarrollo, que ahí es el juicio de expertos. Si se puede, no se puede, qué nos cuesta, lo podemos implementar, no, vamos a dialogar con el cliente para ver si lo podemos hacer de otra manera. Pues ahí un poco las presiones o el tema que te puedes encontrar en una empresa funcional para ya no solamente ya te encuentras de no conocer el producto o lo que tienes que implementar a nivel de jefe de proyectos, te encuentras que hay siempre las empresas funcionales, pues sabemos cómo trabajan, cada departamento con su director, trabaja en esa forma en vertical y cuesta. Y cuesta. Entonces aquí yo considero, me he querido meter en esta slide anterior por ese tema. O sea, es uno de los temas, uno de los lastres que yo considero la dirección de proyectos que te hacen enfrentarte a situaciones en las que el proyecto ya se dificulta. Y luego ya, por otro lado, enfrentarte, pues bueno, productos desconocidos en el sector de IT, que es un poco lo que estoy comentando, cuando estás analizando, haciendo esa toma de contacto, esa preventa para iniciar un proyecto, un producto desconocido. Y aquí está, bueno, está la clave. O sea, esto es normal, o sea, esto no es un error. Es decir, ¿te puedes encontrar con esto? Sí. O sea, te preguntan algo, pero ahí es donde, igual, me vuelvo a la slide anterior, en el tema de la empresa funcional. Ahí es donde tienes que recurrir a tu equipo. A tu equipo. Si tienes esa piedra en el camino que te lo impide de poder dirigirte a él, si queremos sacar el proyecto adelante, mal vamos. Igualmente esto lo aplico ya al tema tema de dirección de proyectos, en el tema también de dirección departamental, dirección de casos de producto, de operaciones, en ese tema es importante igual. O sea, ser un buen director, en el caso de ya un director de departamento, tiene que dirigir. O sea, su nombre lo indica, es dirigir. O sea, no tiene que ser el mejor, si dirige un equipo de desarrollo, un equipo de producto, no tiene que ser el mejor programador de todos, pero tiene que saber dirigir. Si te enfrentas si juntamos empresa funcional más desconocimiento por parte de un director de lo que es su ámbito, igual hay más, al final invertimos la pirámide.
Al final, desde abajo es quien toma las decisiones cuando las decisiones vienen desde arriba. Un poco, bueno, donde quería centrarme en esta parte de los errores. Y como seguía siguiendo esta slide, o sea, y bueno, igual, insisto, o sea, ser muy buen técnico dentro del ámbito de tu compañía, o sea, manejando uno o varios software, o sea, eso es lo que también te puede ayudar al tema de cuando implementamos, dijimos proyectos, aquí es donde entra en juego la experiencia. O sea, la experiencia no tienes que ser tienes que ser, considero, tienes que ser bueno. O sea, en el caso, bueno, experiencia vivida a lo largo de los años, pues bueno, siempre te encuentras de la promoción interna de las empresas, de que al final la persona que lidera algo o es muy bueno en algo, al final lo tiene que liderar. Ahí yo considero eso para mí es un factor clave, o sea, para llegar a ello. O sea, no vas a poner a la persona que está, en el caso, haciendo las nóminas, a dirigir la parte técnica. O sea, tendrás que, si es muy buena en esa parte, dirigir la parte administrativa. Pues esa es uno de los temas, otro de los errores del tema igual. Aplicado a la dirección de proyectos, pues tienes que conocer lo que es la parte tuya de software o servicio, de producto, para dirigirlo. Pero igual, no hay que ser, como digo, insisto, no hay que ser el mejor técnico, el mejor programador, o sea, es conocerlo, o sea, considero. Aquí ya, si juntamos lo que hemos comentado, la parte funcional más el desconocimiento, entramos en la variable, en el resultado de la incertidumbre. Es decir, ¿cómo voy a sacar adelante esto? Es un poco la experiencia anterior que he comentado. Es decir, te encuentras en esa tesitura de nuevas propuestas, un proyecto muy interesante en el que te están planteando nuevas necesidades, donde hay que planificarlas al dedillo, porque juegas con tiempos, juegas con plazos y juegas con dinero. Al final, el objetivo de todo esto, de un proyecto, lo sabemos todos, o sea, al final es ganar, o sea, ganar dinero por llevarlo a cabo. Si juntamos esto, te vas a encontrar con una incertidumbre brutal. O sea, y de ahí pasamos a la parte de cómo paliarlo. O sea, cómo paliarlo. O sea, vamos a hacer ese balanceo. O sea, como digo, aquí no vamos a tratar, yo en esta ponencia no trato de arreglar empresas, ni trato de imponer cosas, simplemente son experiencias y casos reales y, bueno, pues igual lo he comentado, comentarios con gente de proyecto, con gente funcional, con gente de todos los sectores, en el cual, pues bueno, las claves, una de las claves principales para reducir este riesgo en el que nos podemos enfrentar con esta incertidumbre es elegir al mejor equipo. O sea, eso es la clave. O sea, la clave. Aquí ya vamos a dejar de lado lo que es la parte funcional, la parte de la organización. O sea, aquí todos jugamos en el mismo equipo, en el proyecto, para llevarlo adelante. Y eso es el objeto de esto, el objetivo, elegir al mejor equipo. Esto, entiendo, es una de las claves para llevar a cabo una buena dirección de proyectos. Junto la combinación de todas las habilidades y ese aprovechamiento de esa experiencia de un buen gestor de proyectos, un buen director de proyectos. O sea, eso es la base, o sea, la base de todo. O sea, todas esas habilidades, pero combinadas con el equipo. O sea, con el equipo. Vale, y aquí ya, pues hablando, siguiendo el tema del conocimiento del servicio o producto de los proyectos, aquí ya es donde, una vez tenemos ese equipo para poder todos juntos llevar a cabo ese proyecto, pues aquí es un poco donde yo un poco me centro, esas habilidades del equipo, que es lo que debe de tener. O sea, a ver, no la he puesto, pero vamos, está claro, o sea, tienen que ser muy buenos, o sea, tienen que ser buenos en su parcela, en su ámbito, eso está claro. Pero grandes comunicadores. O sea, cuando comento este tema de grandes comunicadores, pues una comunicación muy fluida, vamos, hasta el grado de
ya pasar de compañero a amigo, o sea, tener una muy buena comunicación de todo lo que vas a tratar, o sea, en el proyecto. Aquí igual me voy a las experiencias vividas cuando te han planteado en un proyecto que vas a iniciar. Pues hay que hacer este desarrollo, esta integración con este conector de la edad, pero entonces la persona con la que tratas, en este caso del equipo que eliges para el proyecto, pues el gran comunicador es pues, que te comente todo. Que si no lo conoce, lo investiga vamos, en una reunión lo comentamos. Transparencia ante todo, o sea, importante, transparencia. Sí se puede hacer, no se puede hacer, cuesta mucho, cuesta poco, es inviable. O sea, eso es una de las cosas fundamentales como todas las habilidades de un buen equipo, la transparencia. Y capacidades internas y externas. Cuando comento esto es saberte mover dentro de la compañía, o sea, tratar internamente con todos los departamentos y externamente con el cliente en este caso. Aquí es el objeto, la misión principal del project manager, del jefe de proyectos, es el que tiene que tener esa capacidad. Aquí no vamos a mandar a nadie del equipo a que lidere esa comunicación. Pero el no llevarle, el que no la lidere no significa que pueda ir a esas reuniones. O sea, yo he tenido reuniones con clientes cuando en un proyecto ha habido hay problemas o hay que debatir algo que hay que implementar, cómo se hace o una nueva necesidad, un cambio que te solicitan y pues tienes que tirar de alguien del equipo. O sea, lo considero vital. Vital. O sea, aquí es donde también entra el juego, es decir, qué de importante es conocer el servicio o el producto. O sea, aquí el project manager no es el que tiene que ir a debatir cómo vamos a programarlo o cómo vamos a implementarlo, pero algo tiene que conocer, algo tiene que tratar con su equipo, algo tienen que llevar en común, ir a esa reunión y tener esas capacidades internas y externas del preparártelo internamente y luego externamente cómo lo vas a trasladar, cómo lo vas a comentar. Es una de las claves para que el tema del paliar ese desconocimiento, entre comillas, lo pongo. O sea, aquí la base es la gestión del proyecto, pero esa experiencia en el producto, el servicio que vas a vender, que vas a desarrollar, lo conozcas, o sea, tengas ese conocimiento previo. Vale, y aquí hago una cohesión, aquí lo que es una parte que me gusta mucho del Scrum, o sea, aquí cambiamos un poco de metodología, pero yo me gusta mucho aplicarla en conjunto en la parte de gestión de proyectos. El por qué la cohesión con Scrum. O sea, los que estamos aquí conocéis Scrum, pues bueno, sabéis de qué voy a hablar. No, aquí no voy a dar un curso de Scrum ni nada. Simplemente pues un poco otro de los puntos que considero de ese error, de cómo paliar ese error de cuando tienes ese desconocimiento o esas situaciones que se te plantean en los proyectos, que tiene que ver Scrum. Y el Scrum, una de las cosas que tiene, pues bueno, los que sabemos Scrum o sabéis, bueno, pues tiene esas reuniones diarias, el Daily Scrum, esas reuniones semanales con el equipo donde todos los días tienen esas reuniones de que aquí en este caso, bueno, el Scrum es el trabajo que se va a realizar, si hay problemas, si no hay problemas. Pues a mí el unir esta metodología, o llamémoslo así, el tema del Scrum con la gestión de proyectos, que al final están unidas, al final son maneras de ver cómo llevar a cabo proyectos. Y esto no es ningún error, simplemente el error está en no elegir la metodología correcta a aplicar. O sea, aquí entramos en metodología tradicional o en metodología ágil. Aquí es el decidirlo. O sea, el tema de un proyecto que tiene sus costes, que tiene sus plazos, que
que tiene que tener toda su base de documentación, está claro pues por dónde vamos a tirar. Un proyecto aquí en incertidumbre, que esto va evolucionando, que hay que presentar rápido, tiramos de agilidad. Pero hay una cosa que les une, que es el tema de reuniones. Y en el tema del Scrum es una de las cosas que a mí me fascina, el tema de pues, esas reuniones que en gestión de proyectos se deben hacer. O sea, vamos, está claro. Yo creo que los que estamos aquí sabemos que vamos, no va un jefe de proyectos no va a dirigir un proyecto sin hablar con su equipo, está claro. Pero el tema de las reuniones ayuda a ese conocimiento del servicio, producto, qué errores nos vamos a encontrar, qué problemas tenemos, qué sucede, o en caso de experiencias vividas. O sea, te eligen para dirigir un proyecto en el cual dices, ostras, yo esto, ya lo primero, el sector está claro de si estás dirigiendo proyectos de TI, pues te van a tocar proyectos de TI, no te van a tocar proyectos de construcción o de corte y confección. Vas a llevar ese tipo de... Pero si el producto que no conoces, o sea, el tema es qué de importante es conocerlo. O sea, la importancia es la habilidad de cómo lo vas a gestionar y cómo lo vas a exponer. Pero ese plus del conocer el producto de pe a pa, o sea, te da, sobre todo en estas reuniones, ya no solo el comentarlo con el equipo, pero en el caso del desconocimiento, de no tener experiencia en esa parte que estás gestionando, fomentar estas reuniones, o sea, considero que es una de las mejoras que te aportan, que te ayudan y que conseguimos que el proyecto pues tire para adelante y consigamos el éxito. Vale, y bueno, pues un poco pues en esta ponencia, pues bueno, era lo que os quería trasladar. Así sin más, pues nada, gracias a todos. Bueno, como comentaba Jesús, a Capítulo de Madrid por darme la oportunidad de realizar esta ponencia, esta presentación. Y nada, pues cedo el turno a Jesús y bueno, entiendo bueno, preguntas que puedan surgir y aquí estamos. Pues muchas gracias, Antonio, por esta interesante presentación. Antes de pasar al turno de preguntas que podéis plantear ya en la plataforma, por favor, id realizando vuestras preguntas en la plataforma para que yo se las pueda trasladar al ponente. Quisiera aprovechar para invitaros a todos a no solo asistir como audiencia, sino también a participar como ponentes. Si tenéis alguna idea que presentar, pues a nuestra comunidad de Project Managers será muy bienvenida y os invitamos a eso, a participar como ponentes. Si os interesa esta invitación, contactad conmigo en el correo jesus.vazquez@pmi-mat.org. Os lo he escrito en el chat junto a mi teléfono, enlace en LinkedIn, donde también os invito a conectar, enlaces a la web del capítulo y al canal de YouTube. Y bueno, pues como decía, os invito a que realicéis vuestras preguntas en el chat y yo se las vaya trasladando al ponente. De momento lo que tenemos es un comentario de Miguel Ángel Bravo que decía: yo también considero que un director de proyectos debe ser en parte conocedor de la especialidad o área del proyecto, ya que hoy cada vez más la empatía es la base fundamental para entender los problemas típicos de cada área y cada vez es más habitual que se trabaje en estructuras red-árquicas, que las define como redes de colaboración horizontales más que organizaciones matriciales o verticales. Tenemos varias personas, entre ellas Fernando López, que nos agradecen la presentación. Y de momento no ha entrado ninguna pregunta. Vamos a dar un poco más de tiempo por si alguien quiere preguntar algo. Sí, a lo que comentaba a la persona que has trasladado, pues sí, vamos, estoy de acuerdo y bueno, creo que también vamos, en el día a día de lo que es empatizar, o sea, la empatía, o sea, es muy importante, o sea, empatizar, conocer y bueno, yo en mi ámbito, en mi sector,
Ya aparte, ya son proyectos también, pero bueno, muchas veces la parte comercial tira de lo que es de la parte de proyectos en la que yo me encuentro. Y bueno, pues me piden presentaciones porque ya esa presentación del software no es cuestión de presentar el programa en sí, sino es ya empezar a hablar del proyecto, de qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer, o sea, ya ir preparando el plan. O sea, considero esa importancia de conocer el producto, o sea, te da ese plus añadido, ese valor añadido para poder luego en el proyecto implementarlo. Y es lo que digo, o sea, yo no soy el que programa, o sea, yo no soy, tengo el equipo detrás y el buen equipo de programadores, cuando hay dudas, pues se traslada, lo comentan y yo los pongo. Pero da ese valor añadido, o sea, es muy importante. Muy bien. Nos ha entrado una pregunta de Óscar Vega Espósito. Pregunta, ¿cuál es el perfil típico en proyectos de software para el puesto de Project Manager? A ver, como perfil típico, yo puedo hablar de mi experiencia. Aquí puede haber diferentes opiniones. O sea, yo en mi caso, yo vengo del sector de la consultoría. O sea, conozco manager que vienen del sector comercial. O sea, al final te puedes encontrar diferentes perfiles. O sea, un buen comercial, o sea, hay de todo. O sea, hay comerciales que son muy buenos vendiendo que no conocen el producto. O sea, yo eso los admiro. Y ser project manager, también los hay muy buenos que no lo conocen. O sea, gestionan, tienen reuniones y se quedan con todo y los llevan de maravilla. Y dices, vale, a esta gente no le hace falta esa experiencia. Pero luego hay situaciones en las que te pueden, ya puede costar más. O sea, a mí igual en la parte de proyectos, no siendo comercial, temas comerciales, pues yo esa parte no la delego a la parte comercial. Pero un buen perfil, o sea, yo si tuviera que elegir a un project manager que liderara, en este caso, proyectos de software, elegiría a personas que han trabajado en la rama consultoría desde la parte de documentar hasta la parte de implementar y hasta la parte de formar. O sea, ámbitos, un abanico de todas de las buenas habilidades que ha desarrollado ese consultor para luego aplicarlas como buen director de proyectos. A esas habilidades recogidas en ese abanico, llevadas a la dirección de proyectos, yo considero que un buen perfil de project management es un buen consultor. Bien, nos ha entrado otra interesante pregunta de Marta García Mateos Cañero. Dice, ¿qué opinas sobre la situación inversa? Un técnico que hace la función de project manager sin conocer lo que significa y lo que se requiere. Pues yo yo considero que eso es un error. O sea, ahí lo que comentaba en las slides. O sea, tienes que tener esas habilidades de haber dirigido proyectos. Yo conozco técnicos que son muy buenos, o sea, son de lo mejor que hay, pero nunca les pondría de dirección de proyectos. ¿Por qué? Porque no saben gestionarlo. No es que no sepan, sino que no es su fuerte, por decirlo así. O sea, yo conozco, vamos, gente que son espectacularmente buenos técnicamente haciendo documentación, pero luego en la parte de comunicación no son grandes comunicadores. O sea, la forma de expresarse o cómo empatizar no es su fuerte. No es que sean malos, pero tú ves una documentación de esa persona que yo conozco, dices, es una espectacular, que lo entiende, vamos, lo entiende hasta un niño de 5 años. Pero luego, en reuniones con cliente, no es su fuerte. O sea, decir, pues hay que saber un poco discernir, o sea, un poco buscar. Aquí, sobre todo en Project Management, lo que se trata es las habilidades, o sea, la experiencia previa que tienes en gestionar proyectos. En el caso de consultoría, vamos, yo creo que la parte de consultoría, todos hemos dirigido proyectos, entre comillas. O sea, nos han asignado una parte de llevar la consultoría, pero bueno, tratas de seguir unas fases, aplicando, luego ya te formas en PMP, pero antes de formarte ya aplicabas previamente unas fases, has participado en una de las fases
y conoces todas las fases del proyecto, incluso pues estás lanzado a hacer ese liderazgo. O sea, o puedes encontrarte cosas que no, bueno, implementaciones que no están tratadas como un proyecto y al final tú internamente lo llevas como un proyecto y coges esa experiencia. Pero es eso, o sea, a una persona, un buen técnico, yo no le pondría, si no tiene las habilidades necesarias como director de proyectos. Muy bien, tenemos un par de comentarios. Por ejemplo, Gerardo Torres nos dice, desde Argentina, nos dice, hay personas muy buenas técnicamente, pero no saben comunicarse ni liderar equipos. Le pasó en Argentina. José Ignacio Sánchez Marguenda nos dice, buenas tardes, enhorabuena por el tema, muy interesante, muchas gracias, completamente de acuerdo con lo expuesto. Y Gerardo nos hace otro comentario diciendo que es fundamental una comunicación asertiva. Y bueno, no tenemos más preguntas. Nos acaba de entrar otro comentario de Alejandro Ungari. Dice, yo creo que es importante, pero no fundamental, conocer el producto o servicio. No en forma profunda, como dice Antonio. El Project Manager no va a programar, pero el cliente y el equipo van a empoderar más a un Project Manager que entiende. En algunos casos incluso pueden llegar a boicotearlo pensando que el Project Manager no sabe del producto. Aunque en la teoría dice que un buen Project Manager puede gestionar cualquier proyecto. No sé si quieres hacer un comentario al respecto. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Parece, vamos, un comentario vamos, muy, muy bueno y muy interesante. O sea, eso es, o sea, eso de boicotear, si vamos, los que dirigimos proyectos lo hemos podido vivir. O sea, que intentan colarte goles. O sea, si tienes, ahí está, el buen comunicador o el buen entendedor sabe que te la están colando, pues no entras al trapo, ¿vale? Pues lo dejas pasar. O el que lo sabe técnicamente, pues puede ya discutirlo y ya frenar el golpe por ahí, conociendo lo que es el producto. Muchas gracias. Bueno, pues con esta última respuesta vamos a finalizar. Os recuerdo que con la asistencia a este evento los asistentes podrán obtener una PDU. Nuevamente, gracias a todos, al ponente. Muchas gracias por transmitirnos tus conocimientos en este tema. Antonio, ha sido un placer contar con tu presencia en este webinar. Igualmente. Gracias. Por último, para finalizar, deciros que os esperamos a todos en el próximo webinar. En nuestra web tendréis publicados los siguientes y desde allí podéis inscribiros. Como siempre, cuidaros. Hasta pronto y un fuerte abrazo. Vale, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.